Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Detrás de la Noticia. El tema Vladimiro Montesinos acaparó esta semana la atención nacional e internacional. Incluso el presidente Fujimori protagonizó una búsqueda calificada por la doctora Hildebrandt como cinematográfica. Por aire, mar y tierra, el jefe de Estado recorrió la capital con el fin de ubicar a su ex asesor con el supuesto objetivo de entregarlo a las autoridades, al también llamado Rasputín. El controvertido Vladimiro Montesinos ha sido el motivo de sendas investigaciones publicadas por medios tan influyentes como el estadounidense The Washington Post. Este último lo llamó el Rasputín peruano. Asimismo, Enrique Sileri, director de la revista Caretas, utilizó también este sobrenombre, lo cual le costó una significativa reparación civil a través de una denuncia planteada por el propio Montesinos por difamación. Sin embargo, el argumento fundamental de estos medios para atribuirle el seudónimo de Rasputín es el aparente poder que Montesinos ejerce, sobre todo sobre el aparato político y de inteligencia en nuestro país. Muchos, además de comparar a Montesinos con Rasputín, aquel excéntrico monje que tuvo gran influencia en la Rusia zarista, lo ha relacionado con Joseph Fouché, el ministro de Policía de Napoleón, que logró conservar su cargo con la restauración de los Borbones en Francia y más cercanamente con el brujo José López Rega durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y del mandato de su esposa María Estela Martínez en los 70 en la Argentina. Detrás de la Noticia intentará en esta oportunidad de comprobar cuán ciertas son estas afirmaciones y la similitud entre Vladimiro Montesinos, Rasputín, Fouché, Rega y otros oscuros personajes en la historia. Por esta razón, hoy nos acompañan el historiador Nelson Manrique y el internacionalista César Arias Quincot, con quienes intentaremos analizar a aquellos que han manejado el poder tras el trono. Para esta oportunidad le hemos preparado un informe especial sobre la vida de uno de estos personajes, Rasputín, con quien Montesinos ha sido comparado en numerosas ocasiones. Veamos las imágenes. Gregorio Efimovich Rasputín es sin duda alguna una de las figuras más escandalosas de la historia rusa. Este personaje místico, nativo de Siberia, arribó en San Petersburgo en 1911 y a los pocos años se convirtió en uno de los hombres más influyentes dentro de los círculos gubernamentales. Su habilidad para permanecer en una posición tan alta, a pesar de los numerosos rumores sobre su debilidad por el alcohol y las mujeres, es todavía hoy tema de análisis en muchos lugares alrededor del mundo. La súbita llegada de este excéntrico monje al poder se puede explicar mediante la cercana relación que sostuvo con la esposa del zar Nicolás II de Rusia, Alexandra. Su hijo Alexis, heredero del trono, era víctima de una severa deficiencia sanguínea que dificulta el proceso de coagulación normal en los humanos, denominado hemofilia. Solo Rasputín logró hacer lo que los médicos jamás pudieron, que el niño dejara de sangrar. Por ello, Alexandra creyó que era un hombre divino, enviado especialmente para proteger al heredero, y que ella debía mantenerlo cerca en todo momento, a pesar de que Rasputín casi ni se bañaba. Pero Rasputín es tan famoso por su vida como por su muerte. A finales de 1916, un grupo de aristócratas, en complot con el gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II, decidió que la influencia de Rasputín dentro del gobierno era demasiado grande y que debía ser asesinado para salvar a Rusia. Lo engañaron entonces para que ingresara al palacio de Yusupovsky, utilizando como pretexto la versión de que el príncipe Félix quería presentarle a su bella esposa. Rasputín fue guiado hasta el sótano y atendido con vino y tortas envenenadas. Sin embargo, estas no lo afectaron. Yusupovsky disparó entonces al monje a sangre fría, por lo que Rasputín colapsó en el piso. Yusupovsky se dirigió entonces a contarles las buenas noticias a sus compañeros, pero estos lo enviaron de regreso al sótano para asegurarse de que había cumplido la tarea. A su retorno, Yusupovsky notó que Rasputín había recobrado la conciencia. Entonces comenzó a acercarse a Yusupovsky, quien se encontraba petrificado del miedo. El príncipe huyó del sótano pidiendo ayuda, y cuando volvió junto a sus compañeros, Rasputín ya se había marchado. Fue entonces cuando lo encontraron gateando en el jardín hacia la puerta de salida y decidieron dispararle en repetidas ocasiones. Luego de ello, tiraron su cuerpo al río. Cuenta la historia que cuando el cuerpo de Rasputín fue encontrado, sus pulmones estaban llenos de agua, lo que supone que Rasputín no murió hasta hallarse sumergido en las aguas heladas de ese río. Bien, ese es Rasputín.
Ahora, ¿hay similitudes, doctor Manrique, entre Rasputín y Vladimiro Montesinos? Bueno, si ponemos en un paralelo al personaje de Alexandra Feodorovna, la zarina, y el presidente Fujimori, porque la influencia de Rasputín era sobre la zarina. La zarina era muy poco popular porque era una princesa alemana. El zarevich, Alejandro, tenía la hemofilia porque había una gran endogamia dentro de las familias reales europeas. De hecho, el zar Nicolás II era primo del Kaiser alemán. Ambos eran nietos de la reina Victoria de Inglaterra. Exacto. Eduardo VII, el que llegaría a ser rey de Inglaterra, era tío del zar. Entonces, en esta mezcla de parientes cercanos, es que la hemofilia era una enfermedad común. Y es efectivamente, como se dice en el video, el hecho de que Rasputín logra detener algunas hemorragias del fin, del zarevich, el que le da esta enorme influencia a Rasputín. Pero también, no sé cuál sea su opinión, pero muchos dicen que a través de la zarina él también lograba influir sobre el zar Nicolás II, y que en repetidas ocasiones le pidió ciertos consejos en el ámbito ya de la política. No sé qué tan de cierto sea. De hecho, la razón por la cual deciden un grupo de nobles asesinarlo es porque esta influencia, que ya había sido grave en periodos anteriores, era simplemente tremenda, porque Rusia estaba en plena guerra mundial. La Primera Guerra Mundial, Rusia es aliada de Inglaterra y Francia contra la alianza de los alemanes y el Imperio Austrohúngaro. El ejército ruso estaba casi colapsado. El zar, que tenía fama de ser una persona más bien débil, muy sugestionable, muy influido por su esposa. Y vuelvo sobre la cuestión de origen alemán de ella. Recordemos que Rusia estaba en guerra con Alemania y por eso el pueblo ruso desconfiaba de su zarina. La alemana, como la conocían. Ahora, ¿qué comparaciones, doctor Arias, podemos hacer entre lo que ha hecho Montesinos, ¿no?, en este tiempo, y desde que era pues capitán, y lo que hizo Rasputín? Pero creo que hay una diferencia enorme, porque Vladimir es mucho más sofisticado, es un hombre culto, siniestro, pero un hombre culto, que está en el mundo real, conoce las relaciones internacionales, conoce cómo funciona el mundo. Rasputín era un siberiano ignorante, era un primitivo, un borracho y una persona totalmente inculta, y que una nobleza también inculta, refinada pero inculta, creía en duendes y brujas. Eso dice Trotsky en su historia de la Revolución Rusa, dice que la nobleza rusa creía en duendes y brujas. O sea, no estaba en el siglo XX. Y que tenían fe en Rasputín, y Rasputín decidía quién era embajador, quién era almirante, quién era general. Se metían esas cosas, siendo un tipo totalmente primitivo, claro. Ahí quizá hay una... Claro, la similitud está, ¿no? Pero Vladimiro tiene más capacidad para hacer esas cosas, creo yo. Es un tipo más sofisticado. Yo lo aproximaría más a Fouché, que era un hombre culto, inescrupuloso, siniestro, y a quien yo sé que Vladimiro admira. Cuando yo me enteré ese cuento, me compré una feria de libro, una biografía de Fouché. ¿Y cuáles son las principales similitudes allí, entre esas dos personas? Para empezar, una tremenda falta de escrúpulos y una gran habilidad manipulatoria, en la cual Fouché, que era un hombre que fue primero seminarista, después jacobino en la Revolución Francesa, o sea, de la izquierda radical, después termidoriano, después bonapartista, ministro de policía de Napoleón, que era el que espiaba a la oposición. Ahí está el parecido notable, el que desarticulaba complots, el que era útil para reprimir, digamos, a los enemigos de Napoleón, que le manejaba el espionaje a Napoleón, y que además lo traicionaba cuando lo quería oportuno, y que al final, cuando cae Napoleón, se pliega a un nuevo régimen y termina como duque de Otranto, con la restauración borbónica.